Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. China lanzó múltiples rondas de misiles cerca de Taiwán justo un día después de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Estados Unidos aprobó el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, y ahora se espera la aprobación de los 30 miembros de la organización. En un evento histórico en Nueva York, la comunidad china celebró que 400 millones de personas renunciaron al Partido Comunista Chino. Las inundaciones en Kentucky continúan desplazando a miles de personas, el número de muertes aumenta y algunos sobrevivientes cuentan sus experiencias. China disparó varios misiles en aguas cercanas a Taiwán como parte de un ejercicio militar de 4 días. Esto ocurre justo un día después de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla. Esta es la historia. Tras la visita el miércoles de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, China realizó ejercicios militares con fuego real frente a la costa oriental de la isla. La televisión estatal china mostró imágenes de múltiples rondas de misiles lanzados desde posiciones en tierra. Según Beijing, los simulacros durarán del 4 al 7 de agosto y abarcarán 6 zonas alrededor de Taiwán. Algunas de esas zonas coinciden con las aguas territoriales de Taiwán. Desde la isla de Pingtan, en la provincia china de Fujian, los turistas chinos fueron testigos del lanzamiento de los misiles al cielo. El Ministerio de Defensa de Taiwán confirmó que, hasta las 16 hora local del jueves, un total de 11 misiles Dongfeng aterrizaron en las aguas del noreste y suroeste de la isla. El ministerio publicó en Twitter el siguiente mensaje: "Condenamos esta acción irracional que ha puesto en peligro la paz regional". Los medios de comunicación estatales chinos dijeron que los ejercicios son los más grandes que Beijing ha llevado a cabo en el estrecho de Taiwán. El gobierno taiwanés dice que ha activado sus sistemas de defensa y ha aumentado su preparación para el combate. Dado el escenario actual, nuestro gobierno no solo reforzará activamente sus capacidades de autodefensa, sino que también mantendrá estrechos lazos con países afines como Estados Unidos. Juntos defenderemos el orden internacional basado en normas, evitando una mayor escalada regional, al tiempo que protegeremos enérgicamente la seguridad del estrecho de Taiwán y la libertad, la apertura, la paz y la estabilidad de la región Indo-Pacífica. Mientras tanto, la Casa Blanca denunció a Beijing por utilizar la visita de Pelosi para imponer la coerción militar a Taiwán. No hay ninguna razón para que Beijing convierta esta visita, que es coherente con nuestra política, en una especie de crisis, o la utilice como pretexto para aumentar la actividad militar agresiva en el estrecho de Taiwán o en sus alrededores. Durante su visita a Camboya, el secretario de Estado, Antony Blinken, afirma que Estados Unidos se opone a los esfuerzos unilaterales para cambiar el statu quo de Taiwán, especialmente por la fuerza. Nosotros y los países de todo el mundo creemos que al aumentar las agresiones no sirve a nadie y podría tener consecuencias imprevistas que no benefician a los intereses de nadie, incluyendo a los miembros de la ASEAN e incluyendo a China. La senadora Joni Ernst tuiteó que la China comunista no puede dictar a dónde vamos o con quién hablamos. Dijo, y cito: "Las medidas de represalia de China se deben enfrentar con un fuerte liderazgo de Estados Unidos para reforzar nuestra sólida alianza con Taiwán". El ministro de Defensa de Japón dijo que 5 de los misiles balísticos lanzados por el régimen chino cerca de Taiwán aterrizaron en la zona económica exclusiva de Japón. Los misiles cayeron en aguas al suroeste de la isla de Hateruma, en Okinawa. Japón organizó una protesta diplomática por este hecho. Los expertos afirman que los ejercicios militares de Beijing no solo están dirigidos a Estados Unidos y Taiwán, sino que también pretenden enviar una señal a Japón. Y continuando con más información, el senador Rand Paul dirige la primera audiencia del Congreso sobre la investigación de ganancia de función. Veamos algunos detalles. Gain-of-function research has the potential to unleash a global pandemic that threatens the lives of millions. Yet this is the first time the issue has been discussed in a congressional committee. Retomando la cuestión de cómo se originó el COVID-19, el senador republicano Rand Paul lidera la primera audiencia de la historia sobre la investigación de ganancia de función,
que implica la alteración de los virus para hacerlos más transmisibles. The American people deserve to know how this pandemic started and to know if the NIH funded research that may have caused this pandemic. La audiencia se produce en medio de la intensificación del escrutinio republicano sobre si una filtración del Instituto de Virología de Wuhan, o IVW en China, causó la pandemia. El Departamento de Estado destacó pruebas indirectas sobre la investigación de ganancia de función del IVW en coronavirus de murciélagos. Este es el Dr. Stephen Cui de Athosa Therapeutics, testificando ayer. There is no dispositive evidence the pandemic began as a spillover of a natural virus in a market. All evidence is consistent with a laboratory-acquired infection. I do understand this conclusion is not widely held. Y un profesor del MIT plantea problemas de seguridad nacional. We are so used to thinking of pandemics as a health and safety issue that we've missed the national security implications of identifying viruses that could be deliberately unleashed to kill millions of people. Pero otra gran preocupación se centra en si los institutos nacionales de la salud financiaron o no la investigación de ganancia de función en las instalaciones de Wuhan, una acusación que los responsables de los NIH niegan. The NIH has not ever and does not now fund gain-of-function research in the Wuhan Institute Do they fund of Dr. Virology. Barrick? El biólogo molecular Dr. Richard Ebright acusa al Dr. Anthony Fauci de mentir sobre los vínculos de financiación de los NIH. The statements made on repeated occasions to the public, to the press, and to policymakers by the NIAID director, Dr. Fauci, have been untruthful. I do not understand why those statements are being made because they are demonstrably false. Y los expertos, a la vez que instan a una mayor supervisión por parte de Estados Unidos a este tipo de investigaciones y de la financiación que las acompaña, también piden que se preste más atención a los comportamientos de China. Are you concerned with the continuation and expansion of Chinese gain-of-function research? They were doing synthetic biology on a cloning vector of the Nipah virus, which is 60% lethal. We just experienced a 1% lethal virus. El Senado estadounidense aprobó el miércoles una resolución para que Suecia y Finlandia se incorporen a la OTAN. La votación fue de 95-1. El senador de Missouri, Josh Hawley, fue el único voto de oposición y el senador de Kentucky, Rand Paul, votó como presente. Esto es lo que dijo el senador Hawley sobre su razón para oponerse a la ratificación. It's not enough to simply say that China is the pacing threat or to say that the risk to Taiwan is real. We must do something about it. We have to prioritize. We have to focus. And that means we have to do less in Europe in order to prioritize America's most pressing national security interest, which is in Asia with regard to China. Sweden still isn't spending 2% of GDP on defense. And it doesn't plan to until at least 2028. Finland has announced a one-time defense spending boost, but it's not clear whether it will sustain those higher investments, which again are the minimal investments needed for NATO. La resolución se dirigirá ahora a la mesa del presidente para su firma. Los dos países podrán unirse a la alianza una vez que los parlamentos de los 30 miembros de la OTAN confirmen la decisión. Sería la ampliación más importante de la alianza desde los años 90. La ratificación podría tardar hasta un año, pero Canadá, Alemania e Italia ya la aprobaron. Sin embargo, Rusia se ha opuesto en repetidas ocasiones y amenaza con consecuencias militares y políticas. El presidente Biden firmó una nueva orden ejecutiva para apoyar los viajes para abortar. Esto se produce tras la decisión de la Corte Suprema de anular el caso Roe contra Wade. El secretario Becerra va a trabajar con los estados que tienen Medicaid para permitirles proporcionar salud reproductiva a las mujeres que viven en los estados en donde el aborto está prohibido. El presidente dijo que la orden ayudará a las mujeres a viajar fuera del estado para recibir atención médica. También dijo que agiliza la recopilación de datos clave sobre la salud materna. Biden firmó la orden de manera virtual mientras permanece aislado a causa del virus del PSC. Esto se produce un día después de que el Departamento de Justicia anunciara una demanda contra el estado de Idaho sobre el derecho al aborto y de que Kansas votara ayer a favor de rechazar una prohibición al aborto. Vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre George Soros, quien está promoviendo la reforma de justicia penal.
¿Pero eso es lo que quiere la gente? Regresamos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Presentando el legado de las artes marciales tradicionales chinas, promoviendo la ética marcial y reviviendo la verdadera tradición. La competencia internacional de artes marciales chinas de NTD 2022 llevará a cabo rondas preliminares en Nueva York y Taiwán. La final se transmitirá en vivo a todo el mundo a través de Internet. Línea de atención para registrarse: 1-888-477-9228. Para más información, visite martialarts.ntdtv.com. El multimillonario George Soros afirma que se ha comprometido a promover la reforma de justicia penal. Según él, eso es lo que quiere el público. ¿Pero es realmente así? Nuestro reportero habló con alguien que está viviendo el impacto de la llamada reforma de la fianza todos los días. El multimillonario George Soros está financiando a fiscales que él considera que están a favor de la reforma de justicia penal y no tiene intención de dejar de hacerlo. Eso es lo que dijo en un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal el domingo. Según Soros, las personas de raza negra en Estados Unidos tienen 5 veces más probabilidades de ir a la cárcel que los de raza blanca. Afirma que la reforma de la justicia penal puede cambiar esta situación. Soros también afirma que la confianza entre la comunidad y la policía puede restablecerse con la reforma de la justicia penal. No es una reforma. ¿Sabes que la gente no quiere reformar cuando escuchas este término? Solo quieren volver a poner a la gente mala en la calle. Quieren que parezca una escena de ciudad gótica. Joey Imperatrice es el fundador de Blue Lives Matter New York City y un sargento activo de la policía de Nueva York. Dice que no se ha recuperado la confianza después de que se cambiaran las leyes de fianza en el estado de Nueva York hace 3 años. Según él, en su lugar se ha abierto una puerta giratoria que a menudo permite a los delincuentes volver a la calle después de cometer un delito. También dice que los cambios en las leyes de libertad bajo fianza aumentaron el número de personas que cometen crímenes. La gente a la que no han detenido antes, que no tiene antecedentes penales, ve a sus amigos delincuentes corriendo por ahí y ve que cuando los atrapan no van a la cárcel. Así que ahora hay más gente que se une a las bandas, lo que hace mucho más difícil el trabajo de los policías. Así que, según Imperatrice, ¿qué impacto tiene la reforma de la fianza de Nueva York en el cuerpo de policía y cómo afectará a los policías a largo plazo? Hay gente que se va a otros trabajos, a otras jurisdicciones en las que se las trata mejor. Así que ya no es a largo plazo el problema que tenemos ahora. Estamos perdiendo agentes con talento. Hemos perdido de 4 a 6 mil agentes, si no es que más, desde el pico que creo que fue en 2001 o 2002. Añadió que los fiscales deben permitir que los jueces determinen si un sospechoso es peligroso y por tanto debe permanecer entre rejas. Ahora mismo los jueces de Nueva York no pueden evaluar si una persona es peligrosa a la hora de determinar la fianza, y se les exige que elijan la forma menos restrictiva de asegurarse de que un sospechoso vuelva a la corte. ¿Cómo sabrán? Luego de unas 40 horas y tras una avalancha de críticas públicas, Twitter dejó de censurar el contenido del medio independiente The Epoch Times este fin de semana. Revertir la medida es una acción muy poco común de la plataforma, pero desafortunadamente la censura no es poco común para nuestro medio asociado. Estefanía Cox, de NTD, conversó con Joshua Phillip, periodista de investigación senior de The Epoch Times y presentador del programa Crossroads. Phillip profundiza sobre este problema y analiza lo que podría haber detrás y qué podría suceder en el futuro. Joshua Phillip, de The Epoch Times, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre un placer, Stephanie. El pasado jueves, Twitter bloqueó el contenido del Epoch Times. ¿Podrías explicarnos qué pasó?
Bueno, en realidad Twitter no nos dijo lo que pasó. Entramos a Twitter y la gente nos enviaba mensajes. Aparentemente bloquearon todo nuestro contenido en Twitter. Así que cuando la gente quiso compartir nuestro contenido, estaba bloqueado. Tratamos de averiguar qué pasó. Intentamos comunicarnos con Twitter. Nos preguntamos si esto realmente había sido un problema técnico o una política, pero no obtuvimos respuesta de ellos. No nos dijeron nada. Finalmente, comenzamos a recibir mucho apoyo. Muchos congresistas dieron un paso al frente para apoyarnos. Y luego de unos 2 días, Twitter lo restauró y tampoco nos dijo nada. Así que eso es todo lo que sabemos hasta ahora. Pero el comportamiento fue muy sospechoso. Y la censura comenzó luego que el Epoch Times publicara un documental sobre el 6 de enero y también una entrevista sobre el tráfico de personas. ¿Qué se mostraba en el documental del 6 de enero? Hicimos un documental llamado La verdadera historia del 6 de enero, que creo que repasa todas las pruebas principales del 6 de enero. ¿Hubo violencia por parte de los manifestantes? ¿Hubo violencia policial? ¿Quién estaba a cargo de la seguridad ese día? ¿Quién estaba a cargo de manejar eso? ¿Qué sucedió? ¿Qué salió mal? ¿Quién es el responsable? Y creo que francamente desacreditamos muchas de las narrativas predominantes en torno al 6 de enero, que son bastante significativas. Cuando publicamos eso, no fue censurado de inmediato. Por ejemplo, no podemos publicarlo en YouTube y en otras plataformas, pero Twitter no lo censuró de inmediato. Sospechamos en parte que esa podría ser la causa. Como mencionaste, American Thought Leaders, otro programa de Epoch TV, también hizo un video sobre el tráfico de personas, y esa también podría ser una de las razones, aunque tampoco estamos muy seguros. ¿Crees que la protesta pública hizo que el contenido fuese restaurado en Twitter? Sin duda, creo que la protesta pública es lo que llevó a que se restaurara el contenido en Twitter. Diría que en realidad también es una gran victoria para nosotros, porque no es común que esas grandes plataformas tecnológicas hagan eso. Normalmente, si te censuran, por lo general te censuran. Es muy raro, lo hacen a veces, pero es muy raro que se retracten. Y creo que es porque realmente no tenían una razón justificable para bloquearnos. Y creo que también entendieron que si estos diferentes congresistas dieron un paso adelante para apoyarnos y mucha gente nos apoyó, si eso continuaba, iba a ser muy dañino para ellos. Supongo que eso es lo que pasó, aunque, de nuevo, no sabemos realmente por qué lo hicieron. No nos han dicho nada, ni antes ni después. The Epoch Times tiene un historial de ser censurado por las Big Tech por varios artículos de noticias. ¿Les preocupa de alguna forma la libertad de prensa en los Estados Unidos? Bueno, son 2 preguntas. Sí, The Epoch Times ha sido censurado prácticamente desde el inicio. Hemos sido censurados por Google, hemos sido censurados por Facebook, hemos sido censurados por YouTube, y casi la mayoría de las grandes plataformas tecnológicas nos censuran de una forma u otra. Creemos que parte de eso, originalmente, se debe a la presión del Partido Comunista Chino, algo que ha sido muy frecuente para nosotros desde que inició el periódico. Pero también creemos que esta es una amenaza más amplia para la prensa libre en general, porque cuando las empresas crean tecnologías para censurar, si incluso demuestran la capacidad de cancelar todo el contenido de un sitio, eso significa que tienen esas capacidades establecidas. Y a menudo verás que empiezan censurando a una persona, luego a otra, y cuando te das cuenta prohíben temas completos, prohíben cierto tipo de discurso, y luego comienzan a hacer cumplir gradualmente estas formas cada vez más autoritarias. Creo que ahora mismo el mundo está bastante metido en esto, hasta el punto en que muchas personas han sido expulsadas de estas plataformas. Mucha gente cree que está prohibida de forma disimulada en estas plataformas, y está teniendo un impacto serio y muy real, no solo en la libertad de expresión, sino incluso en la capacidad del público de estar expuesto a información precisa. Joshua Phillip, periodista de investigación senior del Epoch Times, muchas gracias por su tiempo. Un placer, gracias. Una organización civil que ayuda a la gente a abandonar al Partido Comunista Chino alcanzó un nuevo logro. En un acto público celebrado ayer, la organización anunció que el número de personas que renunciaron al PSC alcanzó los 400 millones. Jason Perridentidi estuvo allí. Estoy aquí, en Queens, Nueva York, en un evento que celebra un hito. 400 millones de personas renunciaron al Partido Comunista Chino. Para poner la cifra en perspectiva, son unas 70 millones de personas más que toda la población de Estados Unidos. En estas cifras se incluyen la Liga de la Juventud Comunista y los Jóvenes Pioneros, a los que casi todos los niños en edad escolar están obligados a unirse. El movimiento para renunciar al Partido Comunista Chino, o PSC, comenzó en 2004,
después de que The Epoch Times publicó los 9 comentarios sobre el Partido Comunista, una editorial que detalla la oscura historia del PSC, incluida la masacre en la plaza Tiananmen y la persecución a Falun Gong, también conocida como Falun Dafa, una práctica espiritual basada en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Centro de Servicio Global para renunciar al Partido Comunista Chino es el nombre de la organización. Millones de personas han visitado su sitio web para renunciar a su afiliación con el PSC tras conocer sobre sus atrocidades y las decenas de millones de personas asesinadas bajo su régimen. El activista y comentarista político Elmer Yuen compartió cómo su familia se vio afectada por el PSC. Mi madre es testigo de Jehová y fue a un campo de trabajo donde básicamente trabajó en la cárcel durante 20 años. Dijeron que la dejarían ir si rechazaba a Dios. No lo hizo. Por eso se quedó durante todo ese tiempo. Una funcionaria local también compartió su opinión. La gente necesita liberarse del daño, liberarse de ser controlada. Todo el mundo debería vivir una buena vida y tener 400 millones de personas apoyándote habla por sí mismo. La presidenta de la organización explicó que algunas personas renuncian al partido utilizando seudónimos por razones de seguridad y que ellos cuentan con un gran equipo de auditores que trabajan las 24 horas al día para auditar los nombres de las personas que renuncian al PSC. Espero que la gente renuncie al PSC para que surja una China pacífica y libre. Mucha gente distingue que el PSC no es China y que el pueblo chino será libre después que caiga el régimen comunista. Jason Perry, NTD Noticias. El gobernador de Kentucky dio una sombría actualización el lunes. Dijo que las inundaciones desatadas por las lluvias torrenciales en la parte oriental del estado causaron la muerte de al menos 37 personas, entre ellas 4 niños. Tenemos más información. Según el gobernador Andy Beshear, las autoridades de Kentucky siguieron trabajando para rescatar a los residentes esta semana y proporcionar alimentos y refugio a los miles de desplazados. Estábamos en la cama y mi madre aún estaba despierta. Ella estaba viendo la lluvia. En 2 horas la inundación llegó a su casa. Evacuamos solo con lo que teníamos. Nosotros, mis 2 hijos y yo, mis sobrinos, solo teníamos la ropa que llevábamos puesta. El gobernador explicó que muchos residentes no estaban preparados para las fuertes lluvias de la noche, lo que provocó más muertes. Beshear declaró el estado de emergencia la semana pasada y dijo durante el fin de semana que las autoridades probablemente encontrarían cadáveres durante semanas, mientras los equipos se desplegaban en las zonas más remotas. Nos fuimos a la cama, nos despertamos a la mañana siguiente. Nuestros vecinos en la parte inferior de la colina. El agua llegaba hasta la parte superior de su puerta trasera, como si pudiera cubrir su remolque entero, y quedamos atascados, y no pudimos salir de nuestra ladera durante unos 2 días. Los días de fuertes lluvias hicieron que algunas casas de las zonas más afectadas fueran arrastradas. El equipo de búsqueda y rescate del condado de Wolf publicó en Facebook imágenes de un helicóptero sacando a una mujer de 83 años del tejado de una casa. El edificio estaba casi completamente sumergido. Esto fue parte de un rescate de 5 personas. Simplemente todo el mundo piensa en la gente que todavía está ahí afuera. Los han encontrado todos los días, los que no han podido ser rescatados. Ya sabes, si estoy pensando en ellos y en sus familias. Porque para nosotros lo más grande fue que todos salimos y estamos aquí a salvo, ¿sabes? Mi mamá es ciega, así que eso fue lo más grande para nosotros, que estamos a salvo. Las inundaciones son la segunda gran catástrofe que sufre Kentucky en 7 meses, tras un enjambre de tornados que cobró casi 80 vidas en la parte occidental del estado en diciembre. El presidente Joe Biden declaró el viernes una grave catástrofe en Kentucky, lo que permitió asignar fondos federales al estado. Lo que nosotros y nuestros socios estamos haciendo en lugares como este es proporcionar a la gente un lugar seguro para quedarse, comida, agua, apoyo emocional. Obviamente, esto es muy traumático para ellos, y es realmente dar consuelo y esperanza. Simplemente alguien que esté ahí, que les haga saber que hay alguien ahí, y es para ayudarles. Las líneas eléctricas resultaron ampliamente dañadas. Según Power Outage US, más de 8.000 hogares seguían sin electricidad el lunes por la tarde, pero esa cifra era inferior a las 15.000 de la mañana del lunes. Vamos a una pausa, pero antes quiero aprovechar para invitarle a que se suscriba a nuestro canal de NTD en español y active la campanita para recibir notificaciones. Suscríbase a Epoch TV si aún no lo ha hecho. Ingrese a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido sin censura. Regresamos.
Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. La justicia estadounidense pidió a las autoridades argentinas incautar el avión venezolano iraní retenido en el país por violar leyes de control americanas. Esto es lo que sabemos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el martes que busca incautar el avión venezolano iraní retenido en Argentina. La solicitud de Estados Unidos enviada a Argentina ocurre luego que una corte federal del Distrito de Columbia emitiera una orden de incautación del avión por violaciones de las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos. El Departamento de Justicia dijo en un comunicado que Mahan Air violó una orden emitida por el Departamento de Comercio al transferir la aeronave de Mahan Air, una aerolínea iraní vinculada a las fuerzas terroristas Quds, a Entrasur, una aerolínea estatal venezolana sin la previa aprobación del gobierno de Estados Unidos. Matthew Olsen, jefe de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, señaló que la agencia no tolerará transacciones que violen las sanciones y leyes de exportación. Esto ocurre luego que un juez argentino permitió que 12 de los 19 tripulantes detenidos en Argentina abandonaran el país mientras continúan las investigaciones sobre el Boeing 747. Ahora quedan en retención 4 iraníes y 3 venezolanos. A finales de julio, un grupo de congresistas republicanos enviaron una carta a la administración Biden pidiendo que ayude a las investigaciones del avión retenido en Argentina. En la misiva, los senadores señalaron que el Departamento de Justicia podría tener en su poder información clave para confirmar si la tripulación estaría implicada en algún tipo de ayuda en las actividades terroristas del régimen iraní. En medio de las recientes tensiones entre Beijing y Washington, el gobierno argentino firmó un millonario acuerdo de endeudamiento con China. Veamos los detalles. Argentina firmó un acuerdo de endeudamiento con China por $5.000 millones. La ahora exministra de Economía Silvina Batakis hizo el trato durante sus últimas horas en el cargo. El acuerdo se firmó justo cuando las tensiones entre Estados Unidos y China se agudizan por la visita de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, a Taiwán. Estados Unidos viene compitiendo con China por mantener su liderazgo económico y político en América Latina, y Argentina se ha mostrado cada vez más cercana al régimen chino. El acuerdo permitirá continuar con las obras de 2 represas en la Patagonia, que se encuentran financiadas por bancos chinos. Argentina debía comenzar a pagar el préstamo a los 5 años y medio de iniciada la construcción, pero debido al cambio de gobierno que atrasó las obras, el país sudamericano no cumplió con los pagos. Esto hizo que China suspendiera la línea de crédito. El plan original era que a los 5 años las represas estarían en funcionamiento y Argentina podría vender la energía producida para pagar la deuda. Pero las represas aún no se construyen y Argentina debe pagar su deuda aun si las represas nunca se terminan de construir. Esto obligó al país a endeudarse aún más con la República Popular China. El caso de Argentina es un caso típico de la trampa de la deuda. En esta, China invierte grandes sumas en proyectos de infraestructura que se financian a través de bancos estatales chinos. Al no poder pagar sus deudas, los países se ven obligados a ceder sus recursos naturales como forma de pago o a endeudarse más y quedar sometidos al régimen chino. Así, China aumenta su influencia en esos países. Otros países latinoamericanos en situaciones similares son Venezuela, Ecuador y Bolivia. Los expertos advierten que estos países ponen en riesgo su soberanía al usar recursos como el petróleo, la energía, la minería y las telecomunicaciones como garantía de los préstamos chinos.
Ahora vamos a la Ciudad de México, donde ayer se batió el récord de la torta más grande del mundo, en compañía de cientos de comensales que esperaron impacientes para degustar el enorme bocadillo. Después de 2 años de espera por la pandemia, este miércoles se realizó la edición número 17 de la ya tradicional Feria de la Torta en la capital mexicana. Los cocineros se lucieron al preparar la torta más grande del mundo, de 74 metros de largo, en un tiempo récord, tan solo 2 minutos y 9 segundos. Claro que se rompió el récord y estamos muy contentos por eso. La torta mexicana es más grande que un sándwich normal y puede contener una gran variedad de productos. En una larga mesa se colocó la base de pan para luego agregar más de 50 ingredientes como frijol, carne preparada y verduras. Cada sección de la torta tenía un sabor diferente, gracias a las numerosas combinaciones que los cocineros locales han creado a lo largo de los años. No, hombre, significa todo, significa amor, significa reunión. Y bueno, al menos en mi casa cuando hacemos torta estamos todos juntos y todos le ponemos de nuestros ingredientes favoritos. Al final, los asistentes recibieron un gran trozo de la tradicional torta. Ya está usted informado de las principales noticias de esta tarde. Todo el equipo de NTD le agradecemos su compañía y apoyo. Los esperamos en el noticiero de esta noche con mi compañero Eduardo Zompa. Recuerde, la cita es a las 10 de la noche, hora del este. Que tenga una excelente tarde.